Hola, buenas. Hoy está con nosotros en el set Atlántico Dani Stoica. Muy buenas, Dani. Muy buenas. Bueno, Dani acaba de publicar un EP que se llama Death's Good Taste. Es un lanzamiento de 3 canciones que tienen una parte así conceptual, ¿no? Que cuentan una historia sobre la pérdida. No sé si nos puedes contar un poco por qué te llamó pues, explorar esta idea, este concepto. El por qué no lo sé, siempre como que se empieza a trastear, a probar un poco sonidos y así, después vas como pasando de una nube de cosas a algo más concreto, vas cerrando un poco todo el scope un poco. Y la idea era un poco, quería distanciarme de lo anterior, que era un poco más happy flower, divertido, bailable, algo más oscuro, más introspectivo, más tal. Y esta idea de la pérdida, la verdad, que me venía como anillo al dedo también porque me moví de Galicia un poco a Navarra. Pues al principio era como de volver a tener tu círculo de amistades, de volver a tener todo. Entonces era un poco esa, noto la pérdida de casita, por así decirlo. La dueña, en cierta manera, ¿no? Sí. O sea, que surgió un poco, empezaste a trabajar en la música y luego de ahí surgió la idea de darle ese marco. Fue un poco a la vez, yo creo. O sea, sí que es cierto que a lo mejor cuando estaba trabajando con los primeros sonidos no sabía a dónde iba eso, pero después ya fue formando un poco la idea al mismo tiempo. Bueno, en cualquier caso, también los otros lanzamientos, ¿no? Que sacaste así en solitario, antes todos tienen esa parte como de darle ese concepto que une a los temas entre sí, darle un marco, ¿no? ¿Qué es lo que te llama de hacer de enfocar los lanzamientos así? Me gusta por la parte más como cinematográfica a la hora de hacer un álbum, ¿no? O sea, yo entiendo un álbum como un compendio de canciones que van a relatar una historia, cualquier historia. Entonces, al principio, pues eso, se me ocurrían historias de pues simplemente un viaje en coche por la costa y cómo sería una banda sonora de eso. El segundo ya era más una historia un poco más elaborada de un hotel abandonado en alguna ciudad cualquiera, un poco más oscura, en el que la gente quedaba para juntarse en el último ascensor, suena muy loco ahora sí, pero bueno, en el último ascensor que quedaba de ese modelo para poner música y escuchar allí música porque era el único sitio en el que no había ruido de la ciudad. Entonces era un poco las historias van por cada planta del hotel, del antiguo hotel, y contaba un poco eso. Al final abres un espacio-tiempo y tú generas ahí una historia con un contexto, con un hilo conductor, y es lo que más me gustaba, porque si no como que parece que es un conjunto de singles que los pegas en un sitio y ya está. Por otro lado, también todos los lanzamientos que hiciste están en este formato, por así decirlo, intermedio, ¿no? El EP, que es como es más que no es un single, es como un disco, pero es un disco más cortito. A veces mucha gente lo considera incluso un formato menor, que no era muy utilizado. Yo creo que últimamente se está viendo más. No sé a ti por qué te lanzas. Sí que es, de hecho es gracioso porque de los 3 álbumes cada uno va haciendo como creo que es una canción menos en cada uno de ellos. También es un poco por cómo avanza la sociedad. Creo que ahora cuesta más a todo el público en general centrarse en algo muy largo o hacer una historia muy largo. En mi caso particular es más por el tiempo. Como soy yo solo dedicándome a composición, grabación, producción, un poco todo, el crear algo que sea muy largo es exponencial el tiempo que te puede llevar. Entonces prefiero hacer algo pequeño, con sentido y algo más compacto. Entonces ese término medio entre pues eso, 4 canciones, 5 canciones me parece como lo justo para poder contar una historia de principio a fin, y a veces no necesitas más que eso para un álbum. ¿Y cómo fue entonces este proceso para grabarlo? Que, como explicabas, ¿no? Que te encargaste no solo de componer, de grabar, sino de mezclar, de masterizar toda esta parte. No sé si te permite tener más control sobre lo que publicas, definir más la visión que le quieres dar. ¿Cómo fue un poco el proceso? Te permite más control, lo cual lleva más riesgo porque eres tú el que está frente al volante, entonces puedes chocar en cualquier momento. Pero es gracioso tomar ese riesgo porque evidentemente no va a pasar absolutamente nada, lo peor que puede hacer es que salga mal la canción, salga fea y ya está. Entonces el poder probar, experimentar con cosas es mucho más divertido porque no hay barreras, no hay límites. Y sí que es cierto que a veces pues, puedes llegar a un punto de qué estoy haciendo o cómo se hace eso, pero hoy en día tienes un mogollón de recursos por ahí que puedes ver para encauzar lo que estás haciendo.
y cómo que cambia, ¿no? A la hora de grabar un disco así en solitario, por así decirlo, respecto a, por ejemplo, todo el trabajo que hiciste antes con tu banda Stoica aquí en Vigo, que hicisteis muchísimos conciertos, grabasteis y publicasteis varios discos. ¿Qué es diferente? ¿Cómo ves que cambia el proceso, ¿no? De hacer algo por ti solo en colaboración con otros músicos, el papel de cada uno, todo esto? Creo que cambia un montón, o sea, creo que son dos cosas diferentes. Uno, o sea, el primero, como bien decías, con Stoica, era un traer en común ideas, y cuando tú sueltas una idea encima de la mesa ya no es tuya y empieza a trastearse por todo el mundo, y todo el mundo aporta como su idea o su visión de hacia dónde puede ir eso. Y eso es muy enriquecedor, porque al fin y al cabo cada gente tiene su bagaje y sus historias que contar. Mientras que cuando estás solo es un poco a veces más aburrido, en el sentido de no ves cómo interactúa una idea con otra persona, en el sentido de cómo la interpretaría o qué le presta más atención o qué le presta menos atención, pero sí que es cierto que te deja irte por las ramas. O sea, había veces en Stoica que alguien trae una idea y es como, eso se va too much, hacia whatever cosa o whatever tal, nos estamos yendo por derroteros muy locos, y aquí es como, todo es campo, puedes tirar para donde quieras. Entonces es como más libertad, pero a veces es un poco más, eso, te falta esa chispa de poder juntarse todo el mundo. Sí, quizá en cada proyecto puedes probar a lo mejor sonidos más diferentes, ¿no? Claro. O probar a lo mejor instrumentos nuevos. No sé si en esto te notaste que tuviste así más oportunidades, ¿no? De probar cosas diferentes, quizá. Sí, en este caso empecé a probar instrumentos nuevos más por necesidad, vamos a decir, que por otra cosa, porque el primero de todos empezó, el primer álbum empezó más en pandemia. Entonces yo en pandemia el ampli que tenía en Santi era un microcube, una mierdecilla muy pequeñita, entonces no quería que la guitarra fuera algo crítico o algo sustancial en el EP. Entonces, como tenía un teclado MIDI, al final con el MIDI pues es un controlador que te puedes poner los sonidos que quieras, y fui jugando un poco más con sintetizadores, con programar sonido, por así decirlo, más en producción que en lo que estaba acostumbrado, que era encargarme de más de un sonido de guitarra, un sonido más orgánico, más de pues juego con mis pedales analógicos y tal. Esto además cacharrear ya de forma digital. Bueno, por otro lado, los discos así grabados, por así decirlo, en solitario, son por naturaleza, ¿no? Están hechos en el estudio, nacen en el estudio, por así decirlo. Cuando, sin embargo, si tocas con otra gente, pues pueden hacer en la sala de ensayos, poniendo en común. Supongo que esto también dificulta a la hora de, no sé si ves factible a lo mejor la posibilidad de llevarlo al directo, es algo que te planteas, crees que es posible, ¿no? Porque es muy distinto, claro. Ya, totalmente. O sea, de hecho hubo, si mal no recuerdo, 2 o 3 directos con Dani Stoica, que lo llevé como en diferentes ideas, porque creo que ninguna me termina de convencer, porque como bien dices, al final es en un grupo que cada uno toca su instrumento y es muy sencillo llevarlo a tocar en directo. Claro, tocarlo otra vez, por así decirlo. Pero... Claro, o sea, es simplemente continuar la rueda. En este caso, como pues un día programo y estoy jugando con unas baterías, disparando a ver cuál me gusta más, cuál me gusta menos. Entonces, ¿qué instrumento llevo al directo? ¿Cuál puedo tocar yo? No puedo tocar todos a la vez porque es físicamente imposible. Disparo algunos, toco otros y canto. Al final nunca me termina de convencer. E intentaba llevar una especie de... Prefería decir que llevaba un DJ set y yo tocar sobre eso y cantar sobre eso, a decir que iba a ser un directo porque sabía que había muchas cosas disparadas, porque es como que creo que en grupos es mucho más cómodo y mucho más divertido el directo. Cuando es un trabajo de una persona única es mucho más divertido toda la parte anterior de producción y composición que el directo. Sí. ¿Y te planteas aún así buscar alguna vuelta, intentar tocar algunas de estas canciones? Sí, yo creo que sí. Ahora me gustaría reducir un poco, ya estaba intentando tirar a lo mínimo posible de instrumentos en la producción, jugar con el mínimo. Quería llevarlo un pasito más allá, de llevarlo más al mínimo de 1, 2 instrumentos y a ver si eso se sustenta por sí solo, y eso igual ya se podría llevar a un directo de una forma más fácil, algo más estilo acústico o algo por el estilo. Okay. Bueno, pues Dani, estaremos atentos a ver si hay alguna novedad por en este sentido. Muchas gracias por estar hoy aquí. A nosotros, a ti. Muchas gracias. Ok.